Bueno, continuamos en Todo se sabe y estamos con Fernando Vivas, analista político y periodista del diario El Comercio. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ante todo, varios temas en la política nacional. Comenzaba justo con eso, con el congresista Edwin Martínez, ¿no? Si lo que hemos visto ayer, sobre todo, donde se han debatido una moción de vacancia, una moción de censura y luego un proceso de interpelación al ministro Jorge Chávez, dejan en evidencia algo que ya muchos intuimos, que es esta alianza, este matrimonio entre el Ejecutivo y parte, al menos, del Congreso de la República, sino todo el Congreso que quiere quedarse hasta el 2026. Sí, claro. Alianza es una palabra muy fuerte para la inestabilidad y la precariedad de la política peruana, ¿no? Alianza supondría pues algo que es transparente, que es público, que es aplaudido, con bases, con referentes, con programas. Y eso no lo hemos visto. Creo que la política peruana no está preparada para eso. Pero sí hay una correlación de gente que se quiere quedar con Dina hasta el 2026 o hasta donde pueda, ¿no? Y eso ha quedado claro en estos días, ¿no? Con la moción desestimada, tan solo tuvo 37 votos. Y ojo, no son 37 votos con convicción. Son 37 votos de gente que sabe que no va a ganar y que es lo que en el fondo quiere. Porque en el Parlamento hay que entender mucho los votos. El voto puede estar en un sentido, pero la intención en otra. Y muchas veces votan calculando, bueno, haré pues la finta, seré consecuente con presentar la moción en un momento donde sí había posibilidad de un adelanto de elecciones, de forjar una renuncia o de que la vacancia tenga éxito, que fue entre diciembre y enero, ¿no? Pero ya a destiempo, semanas después, ahí hay que ver cómo la mesa directiva también la va pateando, ¿no? El agendar la discusión de la moción. Y ya además abiertamente varios dicen, no, que ya Lady Camona, recuerdo, que ella quiere quedarse hasta el 2026. Claro. Entonces ya ha sido una moción desfasada, de discusión desfasada, y que los que han votado a favor era a sabiendas que se quedan con Dina, ¿no? Además que los mismos que han votado a favor son algunos que han votado contra el adelanto de elecciones, o sea que en el fondo se quieren quedar, ¿no? Entonces es pues una correlación muy precaria. Ahora, y tú lo decías en tu columna, en El Comercio, ¿no? No necesariamente llegar a estos acuerdos esté mal. Normalmente esto permite cierto nivel de gobernabilidad al Ejecutivo. Vimos qué es lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, que no lo tuvo. La pregunta es si es sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta lo débil y lo frágil de ambas instituciones. Claro, la sostenibilidad está aún en discusión. Ahora estamos pasando, con todos los sustos que hemos tenido, con un periodo de relativa calma política, porque más bien los desastres sí están marcando la noticia, desgraciadamente, en algunas regiones del Perú, y ahora nomás acá estamos con un golpe de calor que es insólito para nosotros y que podría tener correlatos más serios de lluvias en otras regiones. Entonces hay pues esta gran precariedad, y hay otro tema para ver, que esta correlación que le da gobernabilidad y algo de oxígeno al gobierno, ¿qué costo tiene? Claro. Es un parlamento acostumbrado al cuoteo del castillismo, a tener influencias. Como no tienen mucho partido, no tienen muchas bases que cultivar, entonces quieren algunos intereses más patrimonialistas, es decir, dame un lugar donde yo pueda sentar mis reales, poner a mis amigos, sacar algo. Ya hemos, por ejemplo, descubierto en El Comercio que el bloque magisterial ha estado en algunas negociaciones para tener influencia en el IPD, que es un organismo importante en el Ministerio de Educación. Y así vamos a ir descubriendo que ciertamente cancelado el cuoteo castillista, que era más evidente, era entregarle un ministerio, ¿no?, a Perú Libre para que haga lo que quiera, como fue nada menos que el Ministerio de Salud, el de Energía y Minas también. Eso no va a haber. Creo que este gobierno claramente ha querido desmarcar con eso. Va a ser más asolapado al momento de querer exactamente. enamorar a los no necesariamente cuotas de poder, pero hacer algunos favores. Por ejemplo, hay congresistas que siempre están pues detrás le han hecho la promesa a un grupo de trabajadores de un sector que están en CAS de pasarlos a planilla, ¿no? Y eso depende de una decisión del Ejecutivo. Y esas cosas ya las empiezas a ver.
para no hablar pues, de las negociaciones de obras, porque las obras que se acuerdan, que son miles, en el pliego presupuestal, que eso ya fue el año pasado y fue con Castillo, no con Dina Boluarte, esas se van cambiando. Las obras que finalmente se hacen no son las que se acordaron allí, hay mucha informalidad en eso. Entonces, de esa forma se ganan a los congresistas y hay un costo que puede terminar cuando esto no es transparente, cuando algunos congresistas han metido mano o su gente ha metido mano allí y ha habido tráfico de influencias, pueden terminar en escándalos que desgastan a ambos poderes, ¿no? Ahora, pero también es cierto que ya en este momento, tú lo decías, ¿no? Esta ola de calor, los huaicos, las lluvias en diferentes zonas del país, también hay una población cansada y desgastada anímicamente para que las protestas y revueltas se vuelvan a encender, o es algo que en cualquier momento podría volverse a activar. Sí, o sea, el gobierno está tratando de reaccionar activamente, incluso este proyecto que es el de más largo aliento planteado hasta ahora por este precario gobierno, que es el de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que ya está el proyecto, no sabemos todavía cuándo lo va a discutir el Parlamento, justamente nace de ver los desastres y las dificultades que tienen las autoridades locales para ejecutar obras. Entonces creemos pues una autoridad que dé capacidad, ¿no?, a esas autoridades para emprender obras pequeñas y medianas, las grandes, olvídate. Y hagámosle fast track, ¿no?, para que la maraña de la burocracia no las entrampe, ¿no? Y en esas están. No solo porque quieren aprovechar legítimamente la oportunidad de un gobierno de muy baja popularidad de vencer ese rechazo que tenía y acercarse a la población, sino porque si no lo hacen, la población, que sabe que por supuesto la culpa de esto la tiene la naturaleza, pero luego puede transferir la culpa a ese gobierno que no tenía los mecanismos, la voluntad de atender rápidamente el desastre, podría ser terrible, ¿no? Le pasó, por ejemplo, al gobierno de Alan García con lo del terremoto de Pisco, ¿no? Que quedó, no fue una atención debida. Entonces, y quedó como una mancha ahí tremenda, claro, de la incapacidad. No le pasó a PPK con el fenómeno del Niño en el 2017, porque allí sí se vio, hubo toda una campaña comunicativa, además. Una sola fuerza. En este gobierno la comunicación política está débil. Hay voluntad de dar entrevistas con la prensa, es una diferencia con el gobierno de Castillo, pero no hay un aparato comunicativo que nos esté explicando las cosas. Ahora, Fernando, cambiando un poco de tema, quería que veamos el panorama de los expresidentes, porque lo que se ha anunciado hoy es que finalmente han desestimado otra acción legal para seguir dilatando el proceso de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Otro expresidente acusado de lavado de activos, de corrupción. A ver, viendo en perspectiva lo que tenemos a nivel de que muy probablemente en algunas semanas o meses tengamos a 3 expresidentes compartiendo un penal, y viendo lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? La comparecencia de Donald Trump, la primera vez en la historia que un presidente comparece por cargos penales. Digamos, ese contraste te hace pensar cómo estamos, no solo en Perú, sino en América Latina. Y en algunos casos somos de avanzada. Exacto. O sea, Estados Unidos está viviendo algunas cosas que nosotros ya pasamos de tiempo. Que no parece sorprender a nadie acá. Somos un laboratorio donde pasan algunas cosas que en otros países van a demorar más en pasar, ¿no? Entonces, sí, nuestra realidad sirve de estudio. Y acá, pues, la judicialización de la política tiene pues décadas. Ese término incluso lo hemos utilizado mucho antes de que algunos digan, lawfare. Sí. Aquí ya habíamos tenido que acuñar porque teníamos que explicar de una manera qué está pasando. Ya la política no se hace con argumentos, sino que los propios políticos esgrimen cargos contra el otro. Y es lo que ha pasado con expresidentes. Y tiene que ver también con un sentimiento antipolítico, pero hay mucha desconfianza del político, entonces la justicia no tiene mayores resistencias que en otros lados sí tienen partidos que defienden a su líder. Acá es fácil avanzar
en judicializar y en eventualmente encarcelar a los políticos porque nadie los defiende. Quizá la expresión más clara de lo que Nadie los dices defiende. es Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo de inmediato dio este golpe y lo dejaron solo. Exactamente. O sea, sus más leales no tuvieron el más mínimo reparo. Mira, el comandante general de la policía que se ha revelado lo funcional que fue al español, que estaba apoyando a Castillo, mira, no tuvo reparo en en detenerlo, en dar la orden. Con el apoyo de las escoltas de Castillo, que están las investigaciones de que habrían recibido plata para él también. Entonces, estas son las lealtades que generan presidentes que además son muy desconfiados. Y como la población no les tiene cariño, es fácil pues que se avance en su judicialización. Hay otros casos donde para judicializar a un presidente tienes que enfrentarte a una población airada que te dice ese es mi líder y no te metes con mi líder. Bueno, y dado que lo mencionas, ¿no? Es lo que está pasando con Donald Trump en este momento. Él quiere ser o va a ser candidato para las elecciones del 2024 y todo este proceso, lejos de perjudicarlo, lo ha alzado en las encuestas. Exactamente. En cambio aquí, los presidentes judicializados, salvo que terminen muy limpios de ello, veamos un caso para analizar, podría ser cuál es la carrera política futura de Vizcarra. Ese podría ser un caso para analizar. Ha tenido popularidad, pero accidental, no necesariamente es la popularidad política, ¿no? El bebito fiu fiu no necesariamente se va a traducir en votos, sí, si es que pudiera presentarse, porque además el golpe no necesariamente es carcelario, pueden inhabilitarte, pueden generarte una mancha, o trágicamente, como el caso de Alan García, que se mató pues porque estaba judicializado, eso es cierto. Entonces, la judicialización de la política y la posibilidad que ha tenido la justicia de avanzar, más la fiscalía, porque ahora es la que investiga y acusa, de avanzar hasta llegar a encarcelar a presidentes y tener sentencias firmes, investigaciones puntillosas, con grandes delaciones, se debe mucho a la desconfianza que hay en políticos que generan en su momento tal vez un buen arrastre de votos, pero luego ninguna lealtad. Y el peso que ha perdido además la figura presidencial, ¿no? Escuchaba los análisis que había justamente en los Estados Unidos y decir que esto es una cosa impensable porque cuando un presidente deja justamente el cargo sale como un hombre, pues, un estadista, alguien que pasa a ser un referente. En el Perú no pasa eso. La figura presidencial ha perdido un peso tremendo. Claro, porque los presidentes vivos que tenemos, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, mira, Martín Vizcarra también es un personaje entre la polémica y la farsa. Ollanta Humala es un personaje pues, dramático, que rara vez se le consulta. El propio Francisco Sagasti, que no está con manchas, nada. Francisco Sagasti estará pensando si pudiera ser candidato, no dirá, mejor ya. Lo que hice, que fue algo para lo que no postulé, ¿para qué me voy a meter en algo que me van a pasar? Sabiendo ya cómo es que me van a pasar por la molienda, ¿no? Al menos no está judicializado. Bueno, Paniagua sí quiso repetir, pero mira qué poco sacó cuando fue candidato presidencial, quedó cuarto más o menos y luego, bueno, desgraciadamente murió joven. Entonces, estamos viviendo también este odio a la política, en buena parte generada por los propios políticos y su comportamiento. No basta ver el discurso del anterior entrevistado tuyo. Mira, no, es cinema, alguien que te diga que no ha visto los videos, pero no ha habido represión ni nada, y ahora está vendiendo un discurso pro fuerzas armadas. Entonces, esta pues precaria, ¿no?, alianza de la que resulta que es parte este señor Martínez también, no puede dar mucha sostenibilidad al gobierno porque en sí misma no es muy sostenible y tiene distintas facciones. El caso de la interpelación y posible censura del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, es muy peculiar, porque allí, por ejemplo, hay un fenómeno extraño, ¿no? Que hay ahora quienes quieren censurarlo, pero son de la derecha extrema y los exmilitares en el Congreso que lo quieren censurar no por los muertos, sino por ser blando. Esa es la verdad.
Esa es la verdad, ¿no? Entonces son los halcones versus las palomas, que es otro juego que no esperábamos, que se mezcla con el juego religioso. Es una alianza donde hay del lado del gobierno algunos parte de una izquierda más o menos progresista y liberal, pero que ahora está aliada con una derecha bastante conservadora, porque nuestra derecha, que en buena hora que exista una derecha y una izquierda con referentes políticos y parlamentarios, pero es bastante conservadora. Lo planteabas en tu columna el día de hoy, ¿verdad? El tema del conservadurismo en nuestra sociedad, pero decías, claro, no tengo una cifra concreta, pero no te cabe duda de que... Los indicadores son apabullantes. O sea, hemos sido sede del Foro Madrid, ya que ya estamos en un país somos elegidos del Dios conservador. Y ojo que el extremo religioso de la derecha peruana no es católico, es evangélico. Es evangélico. ¿Por qué? Porque estos sectores o esta iglesia está mucho más presente en zonas justamente rurales, más empobrecidas. Sí, y además tienen una voluntad de ingresar desembosadamente en la política, ¿no? Y esto se inauguró en los 90 con Fujimori, pues, ¿no? Con Fujimori irrumpieron al poder, ¿no? Todavía no se sabía qué signo iba a tener esa participación, pero resultó ser muy conservadora y está marcando ahora algunas contrarreformas, pues, en temas de género, de educación integral, de derechos sexuales y reproductivos, clarísimo, ¿no? Y es quizá eso, Fernando, lo conversaba ayer con Jorge Nieto, que las cunas de los políticos, como los movimientos sociales, las propias universidades, los sindicatos, han ido quedando de lado, espacios donde ya no salen los políticos de ahora, y estos grupos han tomado ese espacio, los grupos religiosos, además ciertos grupos incluso fuera de la ley. La educación es fundamental para estos grupos, ¿no? Por eso los ministerios de educación son tan codiciados. Desde que se censuró a Jaime Saavedra con todos los pergaminos que tenía, y fue mucho por el empuje de ese argumento de que se había descuidado de la corrupción en el sector, era una coartada, ¿no? Hubo mucho la fuerza de los grupos conservadores que estaban en Fuerza Popular, y desde allí censura tras censura, incluso grupos que se aliaban con el sindicalismo más radical, como por ejemplo se aliaron con Castillo en la huelga del 2017, ¿no? Y ahora, por supuesto, han estado muy vigilantes de quién ponía Dina Boluarte y Alberto Tarola de ministro de Educación, y fue este señor Óscar Becerra, que evidentemente es un conservador cercano a esta derecha parlamentaria, ¿no? Y que está pues ayudando a las contrarreformas, ¿no? Entonces se ve claramente que esta alianza conservadora tiene también un costo para esos avances reformistas que teníamos. Muchísimas gracias, como siempre, Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio. Vamos a